Las están en el canal para los que quieran repetirlas. También subimos semanalmente contenido a Instagram, un carrusel, que es el resumen de este sermón. Se sube semanalmente también para que usted lo pueda leer. Se llama un carrusel y se resume, valga la redundancia, ahí. Mateo 5 del 10 al 12 dice lo siguiente. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro buen Dios, te damos gracias, pidiendo únicamente la presencia de tu Espíritu. Pidiendo, Señor, que no sean nuestras palabras de humana sabiduría, sino que sea tu palabra llegando al corazón de cada oyente, Señor. En esta mañana, habla a nuestros corazones, habla al alma, como aprendíamos esta mañana, no a nuestro intelecto solamente, sino al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegamos al final de las bienaventuranzas para mirar que de todas las bienaventuranzas que hemos compartido, ¿cuántas son? ¿Quién se acuerda? 5, 7, 8, ¿cuántas son? Tenemos una, los pobres de espíritu. Tenemos 2, los que lloran. Tenemos 3, los mansos de corazón. Tenemos 4, los que tienen hambre y sed de justicia. Tenemos 5, los misericordiosos. Tenemos 6, los limpios de corazón. Tenemos 7, los pacificadores. Y tenemos ¿qué? 8, con esta última que es doble. Es una doble bienaventuranza. Y de las 8, la más difícil es esta. De las 8 bienaventuranzas, esta es la más difícil. Pero esta está basada en las otras 7. Es decir, la buena noticia es que si usted vive las primeras 7, va a vivir esta exactamente como está escrito ahí. Va a ser vitupirado, va a ser perseguido, va a ser rechazado, porque ha vivido las otras. Podríamos decir que este es el resultado de vivir ¿qué? Las bienaventuranzas. El tema se llama, para que pongas la imagen, porque yo le cambio el título a última hora, ¿sí sabían? Yo preparo uno y al último le pongo otro título porque cambia en el estudio. Acá tengo uno, pero es este. Camino a la felicidad se llama. Y hay una sorpresa porque el camino a la felicidad no es como nosotros pensamos. Es un título que atrae, ¿no? Uno dice, uy, camino a la felicidad, por fin voy a encontrar la felicidad. La felicidad no está perdida para que la encuentres. La felicidad sí existe, también es otra buena noticia, sí existe. Si examinamos hasta aquí estas bienaventuranzas, parecería una locura, porque el mundo no asocia ninguna de las anteriores verdades con felicidad y mucho menos esta última. O sea, si usted aquí evalúa lo que hemos hablado, usted dice, no, pero ¿cómo va a tener eso que ver con felicidad? Y la de hoy menos. La de hoy es más, todavía es más paradójica, es la palabra correcta. Esto es un mensaje que está basado en una paradoja del Evangelio. ¿Qué es eso? Una enseñanza que a primera vista, cuando usted la lee, parece contraria a la verdad, pero que detrás de ella está escondida la única verdad, que es el Evangelio. De acuerdo con las preguntas recibidas, hace algunos años una popular revista nacional realizó una encuesta para determinar lo que hace feliz a la gente. De acuerdo con las respuestas recibidas, las personas felices disfrutan de los demás. Alguien feliz disfruta de otros. O sea, si usted no disfruta de otros, no puede decir que sea muy feliz. Pero no son sacrificados. O sea, quieren disfrutar de otros, pero sin sacrificio. Esa es la encuesta normal que hacen de una revista. Se niegan a participar en sentimientos o emociones negativas. O sea, no les gusta meterse en problemas de los demás, déjelo así. Y tienen una sensación de logro basado en su autosuficiencia. Es decir, todos los logros, ¿quién fui? Yo.
¿Quién fui? Lo digo a propósito, no es que esté hablando mal, sino ¿quién fui? Yo. Todo lo que he logrado lo he hecho ¿quién? Yo. Esa es la encuesta, que la gente es feliz cuando tiene logros personales, que la gente es feliz cuando está con los demás pero sin sacrificio, que la gente es feliz pero no se quiere meter en la vida de nadie. Esa es la felicidad que ofrece la vida. Las personas descritas con esos principios son totalmente contrarios a lo que afirma la Biblia, a lo que afirma de una auténtica felicidad. Jesús declara que los bienaventurados no son los autosuficientes, sino los que reconocen su propio vacío y su propia necesidad. Llegan a Dios como pordioseros, sabiendo que no tienen recursos en sí mismos. Esa es la primera. ¿Pobres de qué? De espíritu. No confían en su propia habilidad, sino que están muy conscientes de su incapacidad. Jesús dice que tales personas no son para nada positivas acerca de sí mismos. O sea, nunca se están elogiando a ellos mismos, sino que lloran por su propia pecaminosidad y su separación de un Dios santo. La segunda, ¿no? Los que lloran. A fin de estar realmente contento un individuo no debe ser ¿qué? Egoísta, sino abnegado. Detrás de un ser manso, misericordioso y puro de corazón y deseoso de justicia y de buscar hacer la paz, incluso si esas actitudes lo llevan a sufrir. Esa es la verdadera felicidad. Vivir las 7 anteriores consciente que le va a traer luchas, pero ya no luchas por su propia vida, sino luchas ¿por quién? Por Cristo, por amar a Cristo. No podemos decir que esta bienaventuranza es diferente a las demás, porque así como usted debe ser limpio de corazón, asimismo va a ser rechazado y perseguido por la causa de Cristo. No estamos hablando de una persecución por debilidad de carácter. No estamos hablando de una persecución por falencias en mi vida. Estamos hablando de una persecución por la justicia de Dios en nosotros. Se lo voy a resumir para que no haya tanto lenguaje técnico. Por ser cristianos, sencillamente muchas personas no nos van a amar. Pero la noticia buena es lo que dice el versículo ahí, versículo 12, ahorita lo vamos a ampliar. Gozaos, iglesia, y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué? Es grande en los cielos. O sea, alégrese si a usted lo rechazan por ser cristiano, no si lo rechazan por verdades que usted está fallando y cometiendo y por pecados que está cometiendo. Si a usted lo rechazan porque dicen que es un ladrón y usted es un ladrón, no se goce, arrepiéntase. Pero si a usted lo rechazan porque lo que dicen de usted no es cierto y es solo porque es cristiano, todos los días gócese, dígale: Señor, ayúdame a ser fiel y a permanecer. Dentro de esta bienaventuranza será necesario hablar de varias cosas que no nos gustan. Una, el sufrimiento. Hermoso el sufrimiento. Algo de que el mundo no quiere oír, pero no se da cuenta que estamos viviendo en medio de sufrimiento. ¿Sí sabía que el mundo no quiere esos mensajes? Uy, pero ¿por qué no hablan de paz, de alegría, de todo? Pero estamos viviendo en un mundo de sufrimiento. Hay guerra, hay hambre, hay muerte, hay injusticia, hay conflicto, hay pecado. ¿Acaso no es todo eso sufrimiento? Entonces, ¿por qué no hablamos de eso si es lo que está sucediendo? ¿Por qué no hablamos de eso si es lo que está sucediendo? Si un cristiano no sufre, no está participando del Cristo completo, le falta un pedacito. Solo quiere los beneficios, pero no el carácter del Señor que se forma o se forja en el fuego de la aflicción. ¿Dónde se forja el carácter de un cristiano? En el fuego de la aflicción. Si no, pregúntele a Daniel en el foso de los leones, pregúntele a Abraham cuando hubo hambre y tuvo que descender a Egipto, pregúntele a Moisés cuando fue al desierto 40 años para ser formado, y pregúntele a cada uno de la Biblia, pero sobre todo pregúntele a quién, a Cristo. Cómo su carácter fue exaltado después de que pasó por ¿dónde? Por la cruz. Porque allí mostró que su carácter era lo que él decía. Él dijo que era el Hijo de Dios. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Él dijo que era santo.
Y todo el mundo esperaba que en la cruz él que flaqueara, que en la cruz hiciera algo que le quitara ese título, esas palabras que él decía. Eso esperaba la gente. Pero al contrario, en la cruz todo el mundo se dio cuenta. El centurión dijo, realmente matamos a un hombre que justo e inocente. Las palabras del Señor Jesucristo son la verdad, y todo aquel que ha sido llamado a la salvación por gracia deberá conformarse a este cuadro. Sea nuevo, sea antiguo, lleve años, sea lo que sea, todo cristiano va a vivir este cuadro de Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Si es un verdadero creyente, lo va a vivir. Tranquilo que no todo al tiempo, ¿no? Sino en un proceso llamado ¿qué? Santificación. Vamos a ir a los puntos de hoy entonces. Esa era la introducción de la bienaventuranza. Y vamos a empezar en el versículo 10 y le hemos titulado la persecución. La persecución. Dice así, bienaventurados. Acuérdese qué significa, ¿no? Vamos a leerlo con su significado original. 3 veces felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lea la primera bienaventuranza, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Note que hay una similitud en la promesa. Los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y de los perseguidos, también ¿qué? Es el reino de los cielos. Los que padecen persecución a causa de una vida para Dios, porque en la medida en que la fe crece y la fe se manifiesta al mundo, vamos a ser juzgados, vamos a ser rechazados, porque no encajamos con el resto de las personas. Hace años alguien decía, un predicador decía, estoy muerto para mucha gente, porque ya no me invitan a nada. Sí, así pasa con el creyente. Antes lo invitaban a todo, ahora ya no, porque es aburrido. Pero ¿para qué lo invitamos si no toma, no baila, no fuma, no hace nada? Viene a hablar de Dios, no lo invitemos. O sea, ya usted está tachado de la lista de muchos eventos que van a suceder en los próximos años, ¿sí sabía? Bautismos, ceremonias, matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones. Usted ya no está en esa lista. A usted ya lo sacaron desde hace rato. O sea, porque usted, para ellos, ya no es chévere, ya no es el que antes era. Ahora ni gasta, dicen por ahí, ¿sí? Ya ni gasta nada. Antes gastaba algo, ahora ya se volvió hasta tacaño porque ya no gasta nada. Es curioso que hay creyentes cuando son nuevos, y entonces los invitan a tomar y dicen, no, me estoy tomando una droga, qué pena. O sea, todavía no dicen, no, es que simplemente no tomo, soy creyente. O sea, todavía no tiene ese valor, esa fuerza. Entonces, para no ser rechazado, dice, uy, estos días estuve en el médico y me diagnosticaron una droga, entonces no puedo tomar. O estoy en un tratamiento, ¿sí? Estoy tratando de no mentir, en un tratamiento. Estoy tratando de no mentir. ¿Sí? Estoy tratando de no mentir. La persecución a que Jesús hace referencia no surge por causas sociales, escuche, raciales, económicas o políticas. No es ese tipo de persecución. Solo hay una fuente y está arraigada en la religión. Es por la religión pura, que es sin mancha. Y otra noticia, no es por ti, para que no te creas mucho, no es por ti que te están persiguiendo o te van a rechazar. No somos tan importantes como para que nos rechacen o nos vituperen. Es por causa de Cristo. Es a Él y solo a Él que la gente rechaza. No es a ti, no es a mí. No es por ser pastor, no es por ser cristiano, no es por ir a una iglesia, no. Es a Cristo el que el mundo rechaza, y el Cristo está en los cristianos. Entonces la única forma de que ellos puedan hacer eso es rechazar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Todas las personas de alguna manera vivimos en persecución. El bullying espiritual. ¿Sí sabían que hay bullying espiritual también? Debemos estar seguros de algo, y es que pase lo que pase, el versículo dice que la herencia es el reino de los cielos.
Para ser perseguidos debemos confesar nuestra fe públicamente y algunos todavía no lo han hecho. Aquí hay un ejemplo que le voy a leer, una historia. Un hombre que inicia a trabajar, entonces sale su trabajo y se va para su empresa o su lugar de trabajo. El ambiente de trabajo es de inmoralidad, todo el tiempo. Sé que algunos lo han vivido. Chistes de doble sentido, ¿dónde vamos a ir a esto? ¿Dónde vamos a ir a aquello? Estuve con fulana, estuve con sutano. Ese es el ambiente de las empresas de inmoralidad, de impureza. Cuando llega a casa, la esposa le pregunta, ¿cómo te fue, mi amor, en el primer día de trabajo? Y él dice muy tranquilamente, muy bien. No se dieron cuenta que era cristiano. Ninguno se dio cuenta que yo era cristiano. No habrá persecución para cristianos tibios y falsos, nunca la habrá. Solo para los verdaderos. Eso es parte de entrar por la puerta estrecha. Si no quieres persecución por la puerta ancha, y sé como todos son, si entras por la puerta estrecha vas a ser rechazado. Vecinos que no nos aman, no sé si solo ha pasado a nosotros. Vecinos que no nos aman. Nosotros tuvimos una dificultad donde vivíamos porque simplemente le dijimos a una señora que no pusiera música a las 3 de la mañana. Y ella empezó a decirle al barrio que nosotros quién sabe quiénes éramos y se puede volver un problema, lo pueden agredir a uno. Solo porque se le dijo que a las 3 de la mañana le bajara el volumen a la música en una casa residencial. Entonces ella no va a decir que es por eso, sino esos cristianos, esos mojigatos, esos que no toman, esos que son amargados. No les hemos hecho nada. Normalmente la persecución para el cristiano viene cuando no le ha hecho nada a nadie. Solo ha decidido amar al Señor. Cuando ha decidido amar al Señor, no le está haciendo mal a nadie. Los cristianos no le hacen mal a la sociedad, ¿sí sabía? Le hacen un bien, porque son la sal y la luz de este mundo. Pero normalmente la razón por la cual a ti te persiguen es nada. Pero ya dijimos por qué, por Cristo. ¿Están persiguiendo a quién? A Cristo. Y eso debe gozarnos, debe llevarnos a gozarnos y a ser un motivo de alegría. Familiares que nos dejan de tratar. Estoy poniendo varios ejemplos, no sé si le ha pasado. Y solo porque no compartimos su vida. Vivir para Cristo es vivir en oposición a Satanás en su mundo y en su sistema. Un sistema engañoso, aparentemente bonito, pero detrás solo hay tristeza y destrucción. La semejanza en Cristo, la semejanza a Cristo en nosotros producirá los mismos resultados que la semejanza a Cristo tuvo en los apóstoles. ¿Se oye? Si una persona se parece a Cristo, va a tener el mismo resultado que tuvieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos se parecían a Cristo. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué le dijeron? Tú hablas como Él, caminas, o sea, todo era igual. Y él maldijo, dijo, no, yo no lo conozco. Negó a Jesús. Que Cristo viva en su pueblo hoy en día produce la misma reacción del mundo que el mismo Cristo causó cuando vivió en la tierra como hombre. Y usted no lo sabe, pero hay cristianos en este momento en el mundo entero perseguidos. De muchas maneras, ahorita vamos a mirar. Hay ejemplos en la Biblia. Abel no le predicó a Caín, pero su vida confrontó a Caín. La vida de Caín era justa y Caín lo mató. Ahí dice la Biblia que lo mató, ¿por qué? Por ser justo. Porque Abel era del Señor. Moisés escogió sufrir en vez de ser faraón. El mundo le daba todo, todo. Moisés iba a ser faraón y él escogió ¿qué? Sufrir. Y eso le costó 40 años en el desierto para luego vivir otros 40 años en el desierto con su amado pueblo. 80 años. Y uno se queja por 3 días. Y uno, Dios, sácame de este desierto, por favor, Señor, sácame. La persecución es una de las evidencias más seguras y tangibles de la salvación. Por eso le dije que es una paradoja y que estamos hablando, no olvide el título, el camino a la felicidad. La persecución no es incidental para la vida del cristiano fiel, pero es segura evidencia
de su cristianismo. Amén. Segundo, maneras de persecución, versículo 11. Bienaventurados sois, aquí nombra varias formas como son perseguidos los creyentes. Cuando por mi causa os vituperen, esa es una, os persigan, otra, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí hay tres cosas que hacen las personas a los creyentes. Aunque vivamos en un mundo tolerante, estamos todavía en un mundo tolerante, estamos en un país donde nosotros todavía podemos predicar. Si queremos organizar un evento en la calle, lo podemos hacer. Sacamos un bafle, un micrófono y podemos predicar, una cabina. Podemos ir a un parque a predicar. La gente se puede subir a los buses a predicar. Es un mundo tolerante, pero la persecución ya está. Por debajo la persecución está. El hecho que se escuche de personas famosas, escuche, que se llaman cristianos y son tolerados por el mundo, no quiere decir que la palabra de Dios ha cambiado. Lo que ha pasado es que ellos han bajado sus estándares. Los famosos que dicen que son cristianos, no voy a decir nombres, pero hay muchos. Ellos dicen que son cristianos y el mundo los tolera, los ama, los idolatra, son ídolos de este mundo. No es que la palabra de Dios cambió, es que ellos bajaron los estándares de la palabra de Dios. No hablan de Cristo públicamente, solo dicen que son creyentes y van a una iglesia. No hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento nunca, y la gente los ama profundamente. Son cantantes, futbolistas, son modelos de vida. ¿Eso quiere decir que ese es el cristianismo? No, el cristianismo no ha cambiado, es el mismo desde la Biblia hasta hoy. Y está en la tierra y siempre va a haber verdaderos creyentes. Esta bienaventuranza, a diferencia de las demás, tiene que ver con la actitud de los hombres hacia el cristiano. Todas las demás tienen que ver con la actitud mía hacia Dios y con la actitud mía hacia el prójimo. Esta no, es de allá para acá. Es la actitud del mundo hacia nosotros, la actitud de la gente hacia nosotros. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3:12, por favor. Leo 2 de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Note que hay una palabra clave en el versículo y es que quieren, no que les toca. A nadie le toca vivir piadosamente porque es imposible. Quiere, lo desea, lo anhela en su corazón todos los días. Señor, santifícame, fortaléceme, enséñame a vivir para ti. Quiere. Y todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer ¿qué? Persecución. Juan 15 del 18 al 20. Libro de Juan, capítulo 15, 18 al 20. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice, de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo aquel que dice que sigue a Jesús puede esperar que viva lo mismo que su maestro vivió. Vamos a ver tres tipos de persecución en ese punto que estamos hablando, que son las que habla el verso que leímos, el versículo 11. La primera es la persecución física. Para el momento en que Mateo escribió a los creyentes, ya habían experimentado esta persecución y durante toda la historia del cristianismo ha sucedido. Y este tiempo tampoco será la excepción. ¿Sí sabía que en Colombia hay persecución de ese tipo? En el campo. Los pastores que tienen iglesias en los campos los extorsionan, los amenazan y les toca pagar dinero para poder predicar. Algunos. Los que no pagan confían en el Señor.
Hay testimonios fuertes de eso aquí en Colombia. Hay un pastor que va a la médula a estudiar. Él lo amenazaron y no lo amenazó el Estado y no lo amenazó la guerrilla ni ningún grupo de esos. Los católicos lo amenazaron. Porque hay regiones donde hay mucho catolicismo. Son pueblos de ciertas regiones de acá, muy amadas por nosotros, pero muy peligrosas. Y él estaba en una región de esas amadas por nosotros, pero peligrosas, y lo amenazaron. Le dijeron que no podía predicar, y él no accedió y le pegaron 4 tiros. Se recuperó y siguió predicando y nunca le volvieron a decir nada. Y allá tiene su iglesia y su iglesia sigue firme y ha crecido. Tal vez el saber que no lo pudieron matar trae temor al hombre. Dice, uy, ni modos. Si no se murió es porque realmente es una persona que Dios puso ahí. Y hay muchos casos así de persecución física aquí, en nuestra tierra. En Ciudad Bolívar un líder iba a predicar y a él le dijeron que no volviera a predicar porque lo mataban. Y él volvió a predicar y lo mataron. Así de sencillo. El rechazo porque los jóvenes empezaron a cambiar y el negocio de la droga empezó a disminuir. Y le dijeron, no queremos que predique acá. Y él dijo, Dios me mandó a predicar acá. ¿Qué puedo hacer? La historia del cristianismo está repleta de casos de persecuciones. Los seguidores de Cristo fueron acusados de inmoralidad porque celebraban una fiesta que se llamaba ágape, que significa amor espiritual. La iglesia primitiva celebraba una fiesta anual que se llamaba el ágape. Y entonces los acusaron de inmorales. Dijeron que era para fornicar y para ser sensuales y para conseguir cuadre, dicen por ahí. Pero no era para eso, era para compartir. También los acusaron de canibalismo porque comían el cuerpo y bebían la sangre. Entonces interpretaron el versículo y lo tomaron literal en Roma, en los católicos también. Y entonces decían, son caníbales. Ellos hablan de comer y beber sangre, del versículo que habla de la cena del Señor. Los acusaron de ateísmo porque solo creían en un Dios. Y decían, ellos son ateos, no creen en nuestros dioses. Los acusaron de eso también. Y los acusaron de deslealtad al imperio romano porque rehusaban arrodillarse al emperador e ir a las fiestas paganas que hacía el emperador. ¿Se acuerdan que les comenté cómo era la cultura? Estamos haciendo un contexto cultural del versículo. El emperador mandaba una tarjeta de invitación a todo el pueblo de los corintios, por ejemplo, y era para una orgía pública de la ciudad, y algunos cristianos no iban. Entonces corrían el riesgo de que al otro día no tenían trabajo, al otro día tenían un problema con el emperador, mandaban los soldados, ¿y usted por qué no fue? Desobedeció al emperador. Pero ellos no iban porque era una cuestión sexual, una cuestión de orgías. Tocaba ir sin ropa y de pronto por eso no iban. Era una de las razones por las cuales no iban. La palabra persecución en griego es dioko, con K, dioko. Tiene el significado básico de acosar, expulsar o cazar. De ese significado se desarrollaron las connotaciones de persecución física de la iglesia primitiva, hostigamiento, maltrato y otros tratos injustos. ¿Sí sabía que actualmente hay gente que la despiden de las empresas por ser creyentes? Y a otros no los despiden porque no saben que son creyentes. También pasa eso. Aquí es donde muchos flaquean. En estos momentos donde se presenta esa persecución física, muchos flaquean. Porque el hambre y la sed se acaban. Porque se negocian principios a causa de la persecución. Cuando alguien es atacado directamente por su cristianismo, de cualquier manera, se va a poner a prueba ¿qué? Su fe, su hambre y su sed de Dios, su pobreza de espíritu. Puede ir a llorar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, enséñame. Segunda parte de persecución, insultos verbales. Aquí podemos hablar de injuriar. Ahí lo dice, vituperar, el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Oneidizo en griego.
Transmite la idea de injuriar, reprochar, acusar gravemente y de modo literal significa lanzar en la cara. Eso es injuriar, eso es un insulto verbal. Vituperar es lanzar palabras abusivas en la cara de un adversario y burlarse de él con crueldad. Nosotros somos, gracias a Dios, insignificantes para el mundo. Y eso es bueno, que seamos insignificantes. Los gobiernos menosprecian la iglesia de Cristo y los ven como un poco de gente pobrecita, que tiene muchos problemas y necesita un predicador. Así lo ve el Estado. Pero eso es parte del plan del Señor para que el evangelio ¿qué? Corra y nadie se oponga a la predicación por ahora. Ser un ciudadano obediente del reino significa atraer injurias y maltrato verbal. Cuando Jesús estuvo ante el Sanedrín después de su arresto en el huerto de Getsemaní, vivió esta parte. Lo escupieron, lo golpearon y lo ridiculizaron con estas palabras. Mire lo que dijeron: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 26, 67 y 68. ¿Se acuerda que le pegaban y le decían, si eres Cristo, ¿quién te pegó? Eran muchos hombres pegándole, golpeándolo al mismo tiempo con puños, y en los puños tenían unos elementos metálicos y huesos. No eran puños con la mano. Y le pegaban al tiempo y le decían, si tú eres Cristo, dinos quién te pegó, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Ellos sabían que Dios era ¿qué? Omnisciente. Y lo hacían con ese fin. Mientras Pilato lo sentenciaba a la crucifixión, Jesús de nuevo fue golpeado, escupido y vituperado, esta vez por parte de los soldados romanos. Pero nunca dijo nada, solamente recibió las ofensas. La fidelidad a Cristo podría incluso hacer que amigos y seres queridos digan cosas que hieren profundamente. Yo sé que en esta iglesia no pasa eso, ¿no? Pero en otras de pronto sí. Podría ser que algún amigo, algún vecino, algún familiar diga cosas de esas. Voy a leerle una carta que recibió un pastor de la iglesia. Dice, hace varios años recibí una carta de una mujer que hablaba de una amiga que había decidido divorciarse de su esposo sin causa justa. Eran dos hermanas en la iglesia. Ambas eran creyentes. La amiga era cristiana profesa, pero cuando fue confrontada con la verdad de lo que su acción estaba bíblicamente, de que su acción estaba bíblicamente mal, se puso a la defensiva y se mostró hostil. Es decir, ella se iba a divorciar sin una causa bíblica. Y la amiga creyente le expuso a través de las escrituras y le dijo que no. La amiga se molestó. Se le recordó el amor y la gracia de Dios y su poder para enderezar un matrimonio independiente de cualquier problema que tuviera con su esposo. Y se le recordó las normas de la Biblia para el matrimonio y el divorcio. Pero la mujer contestó que no creía que la Biblia fuera realmente la palabra de Dios, sino una simple recopilación de ideas humanas acerca de Dios que cada quien tiene que aceptar o rechazar de acuerdo a la interpretación que quiera tener. Cuando la persona que me escribió quiso leer algunos pasajes específicos de la Biblia a su amiga, ella se molestó y no quiso escucharla, porque ella ya había decidido qué hacer y no iba a prestar atención a las escrituras ni iba a razonar sobre el asunto. Con odio en los ojos acusó a su amiga de invitarla a su casa para ridiculizarla y avergonzarla, diciendo que debido a que cuestionaba su derecho a divorciarse, no era posible que siguieran siendo amigas. Y se perdió la amistad de muchos años. Eran amigas de muchos años. Pero cuando su amiga la confrontó con la escritura en un acto que era válido, porque la Biblia tiene unos parámetros para un divorcio, la amiga salió dando un portazo tras sí y vociferando contra su leal amiga. Y así pasa en la vida de nosotros. ¿Cuántas relaciones se han perdido por eso? ¿Cuántos procesos se han interrumpido con hijos, con familiares, con amigos, entre comillas, simplemente por la verdad? Primera de Corintios 4, 9 al 14. Vamos allí. Mirar un poquito sobre esta persecución.
¿Qué dice el apóstol Pablo? Creo que él sí sabía de eso. Creo que si alguien sabía de eso, era nuestro amado Pablo. Primera de Corintios 4, 9, 14. Escuche lo que dice. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como últimos, dice ahí, postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ese era el apóstol. Nosotros somos insensatos, aquí está la clave, por amor de Cristo. Mas vosotros, ¿qué? Prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución. ¿Y qué dice? La soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Escuche lo que estaba pasando en Corinto. La clave está en el versículo 10. Pablo dice, nosotros somos insensatos. ¿Ustedes qué? Prudentes. Esta iglesia tenía muchos problemas, pero uno de los problemas más serios que tenía era que eran cristianos sin compromiso. Aunque eran cristianos, aclaro, no tenían un compromiso real con Dios. Por eso Pablo dice, nosotros somos así, ustedes no. Ustedes son prudentes, nosotros somos débiles, ustedes son fuertes. Pero ¿por qué les dice que ellos son así? Porque ellos no querían problemas con nadie, porque no estaban dispuestos a sufrir. ¿Por qué? Por la verdad. ¿Sí ve cómo Pablo es sarcástico? Absolutamente. Si hay un hombre sarcástico en la Biblia, ¿es quién? Pablo. Dice, nosotros sí somos débiles, ustedes no. Ustedes son prudentes, ustedes son bonitos, ustedes no se meten con nadie, ustedes no quieren problemas con Roma, no quieren problemas con el emperador. Por eso les dice, ustedes son prudentes. O sea, ustedes no hablan de Cristo porque se consideran que prudentes. Les dice, ustedes son fuertes. O sea, ustedes no necesitan ayuda. Y luego les dice, ustedes son honorables. O sea, nadie habla mal de ustedes. ¿Sí ve? Es duro cuando nadie habla mal de uno, ¿sí sabía? Es mejor que alguien hable mal de uno. Leí en esos spots que ponen muy interesantes, que si alguien habla mal de ti, dile que le faltó. Y ya, no discutas, no pelees, dile te faltó un poquito. Tal vez soy peor de lo que has dicho, pero nadie conoce cómo somos en realidad. Cuando la iglesia trata de usar las cosas del mundo para hacer la obra del cielo, solo tiene éxito en ocultar el cielo al mundo. Se la repito para que la note. Cuando la iglesia trata de usar las cosas del mundo para hacer la obra del cielo, solo tiene éxito en ocultar el cielo al mundo. Nunca le mostrará al mundo quién es Cristo. Cuando el mundo está agradado con la iglesia, podemos estar seguros de que Dios no lo está. Si el mundo se agrada de la iglesia, Dios no está agradado de esa iglesia. Igualmente podemos estar seguros de que cuando agradamos a Dios, no vamos a agradar al sistema de Satanás. Jamás lo vamos a agradar. Entonces tenemos persecuciones físicas, tenemos persecuciones que acabamos de ver, de insultos verbales, y falta una: falsas acusaciones. Cuando hablan de insultos verbales es que dicen cosas horribles, pero cuando hablan de falsa acusación es más serio todavía. Muchos ministerios se han acabado por eso, ¿sí sabía? La carrera de muchos pastores se ha destruido por eso, por falsas acusaciones. La fidelidad a Dios nunca ha sido fácil, nunca lo será. Toda persona que viva fielmente a Dios atraerá enemigos del evangelio que dirán toda clase de mal contra él, mintiendo. Ahí dice versículo, vamos a Mateo otra vez, por favor, Mateo 5. Le leo, dice, bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Esa es la palabra, mintiendo, es decir, no es así. Mientras que vituperio son palabras abusivas lanzadas en nuestros rostros,
Toda clase de mal se refiere principalmente a palabras arbitrarias dichas detrás de nuestras espaldas, murmuraciones, críticas, chismes a espaldas de la iglesia. Los críticos le dijeron a Jesús estas palabras, note lo que dijeron de Jesús cuando lo criticaron. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Se acuerda? Que dijeron, pero Juan no tomaba, porque el Señor tomó vino. Pero Juan no comía con pecadores, porque Juan era un ministerio diferente. Cuando él lo vieron con publicanos, con rameras, con prostitutas, entonces lo criticaron y dijeron, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Eso está en Mateo 11:19. Si el mundo dijo eso de Cristo, que no tuvo pecado, ¿de qué cosas pueden acusar a sus seguidores hoy en día? Imagínense, Cristo no tuvo pecado y dijeron eso de él, ¿qué podrán decir de nosotros? La calumnia y las mentiras son la forma de persecución más dolorosa. Duele más que la física, porque las cicatrices sanan, pero esto es doloroso cuando pasa. Porque no solo se hace a espaldas del creyente, sino que muchas veces viene de personas que cercanas, familiares o aún en la misma iglesia. Que la misma iglesia participa de la persecución de la iglesia. ¿Sabe cómo se da la guerra entre la iglesia? Dentro de la misma iglesia. Los sistemas que no están de acuerdo con la predicación bíblica siempre van a atacar a las iglesias locales. Porque no se predica el mismo evangelio, un evangelio de la prosperidad. Recuerde la frase de Satanás. Si usted no sabe, él tiene una frase favorita desde siempre. No estoy de acuerdo. Esa es la frase favorita de Satanás. No estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo porque la palabra de Dios te respalda, está bien. Estás diciendo la verdad. Si tú no estás de acuerdo porque la palabra de Dios te está respaldando, súper. Podemos decir lo que dijo el chavo. Estás en lo cierto. El chapulín, perdón. Ya me olvidó. ¿Estás de acuerdo porque no te gusta o porque tratas de justificar tu pecado o tus conductas o porque eres rebelde y no aceptas? Entonces estás en problemas con Dios, no con una iglesia. Los problemas son ¿con quién? Con Dios. El mundo calumnia porque es opuesto a Dios. Cuando la calumnia viene de la misma iglesia es porque hay carnalidad, hay liviandad y no hay sometimiento a Dios y a la autoridad. Si escucha el mundo, normal. Que el mundo hable mal de los creyentes, eso es normal. Ese es el pan diario. Pero que la misma iglesia hable mal de su iglesia es un problema más serio del corazón de los seres humanos. Voy a leerle algunas frases típicas de la jerga colombiana, o sea, cómo somos nosotros en nuestra cultura, y que usted tal vez alguna vez la haya usado. No la dije porque se la escuché a usted, ¿no? Pero de pronto usted alguna vez la ha usado. A mí no me vengan a decir cómo debo educar a mis hijos. Esa es una poderosa que se usa en la iglesia, porque a la gente no le gusta que le enseñen, que le digan las cosas, porque Dios ha establecido cómo educar hijos y la Biblia lo dice. A estas alturas no necesito que nadie me venga a decir cómo hacer las cosas, ya estoy demasiado viejo. Y añaden esta otra frase, también son pecadores igual a uno. O sea, esa es la típica conversación. Aparte de eso, se creen con el derecho a opinar sobre la vida de uno como si fueran perfectos. Pura jerga colombiana, ¿no? Claro, es colombiana. Y nadie va a manipular. Son términos que se usan para calumniar, para hablar. Se puede estar esperando a veces que los hermanos fallen para hablar mal de ellos. El mundo se alegra mucho con el fracaso de los predicadores y de las iglesias, pero es triste cuando la misma iglesia se alegra porque un hermano cayó en pecado y en vez de restaurarlo lo juzga y se alegra. Dice, si ve tanto que decía y vea, ahí igual a todo el mundo.
Si hay algo que puede afectar la iglesia es que dentro de ella misma algunas personas caigan en esa actitud porque están actuando como Satanás. Así de sencillo. Entonces la persecución viene física, viene por palabras y viene por mentiras y calumnias. Y en esa última es donde debemos tener más cuidado porque se presta también dentro del mismo cuerpo de Cristo. Tercero, mandato y promesa, versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza es más larga que los demás, ¿sí notaron? Todas son de un versículo y esta es de tres versículos. Y es la más bonita al final, después de pasar todo este proceso, porque a la final, aquí es donde está lo bueno. Hay dos bendiciones, o sea, dos veces, versículo 10 y versículo 12. O sea, dos veces se pronuncia la palabra bienaventurados y en las otras solo se pronuncia una sola vez. O sea, Dios está cerrando el cuadro y dice, voy a cerrar con esta porque esta es la que más ellos deben entender. Ya dijimos que tiene la misma promesa de la primera, que es que de ellos es el reino de los cielos. Termina diciéndonos el Señor, que es Cristo el que está hablando allí, que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos, y compara a los creyentes fieles con los profetas que fueron perseguidos antes. Qué privilegio, ¿no? Uno no ve esas verdades cuando lee esos versículos. Uno dice, ¿dónde está el gozo y la alegría? Te están comparando con Elías, con Moisés, con Abraham. Dios está diciendo, si ustedes son perseguidos, heridos, van a ser iguales de honorables ¿a quién? A los profetas, a todos estos hombres que pasaron. Vemos las dos cosas juntas como en muchas partes de la escritura, el mandato a gozarnos y alegrarnos en medio de diferentes pruebas y luchas que vienen a causa de la de la fidelidad a Dios. Todas las luchas del cristiano verdaderas y originales deben ser por eso. Cuando las luchas y las pruebas del cristiano son por desobediencia y pecado, no tiene que alegrarse y gozarse, tiene que arrepentirse, que es diferente. Es decir, el cristiano enfrenta esos dos tipos de luchas. Todos aquí, si les pregunto, tienen una lucha personal o interna en algo. Entonces hay que averiguar la causa. ¿Es por causa de Cristo? ¿Es porque soy fiel al Señor? ¿O es porque he desobedecido la palabra? Entonces ambas tienen solución. Si usted ha sido fiel al Señor y su corazón lo sabe, entonces usted dice, me voy a gozar y me voy a alegrar, no me voy a afanar por eso. Pero si es por desobediencia, entonces necesita ¿qué? Arrepentirse. Decirle, Señor, entiendo que los problemas que tengo externos, tal vez con amigos, personas, familiares, economía, lo que sea, no son por ser fiel, son por ser ¿qué? Infiel. Pues perdóname y ayúdame. Aun cuando seguirle se convierta en una ofensa para otros, y aun cuando aquellos que siguen sus pisadas tienen claro que serán llevados al sufrimiento y la persecución, aún así también debe tener claro que habrá gozo y habrá alegría, porque es una promesa. Gozaos, es un mandato y una promesa, por eso pusimos mandato. ¿Cuál es la orden? Alégrense y gócense. Y la promesa, porque hay un galardón ¿qué? Grande en los cielos. Aquí hay una interpretación interesante que encontraba de esa frase del galardón que es grande en los cielos. Y algunos dicen que no se refiere solo a la vida eterna donde vamos a recibir un galardón, sino que en los cielos hay preparado siempre algo para más adelante la vida del cristiano, y tiene sentido. O sea, en la medida que el cristiano es fiel y va viviendo situaciones y va madurando y va creciendo y su carácter se va formando, Dios va enviando algo especial a la vida del creyente. No estoy hablando de cosas, estoy hablando de la formación del carácter, cómo se va madurando. Como uno ve personas en la iglesia que gracias a Dios también crecen. Estos temas no son para condenarte como iglesia, son para examinarnos, y nos alegra que hay personas que están creciendo en la iglesia también y que cada cual va en un proceso diferente. Usted no lo puede ver, pero el Señor lo ve.
que sí hay crecimiento en la iglesia en frutos de arrepentimiento, de cambios internos, de decisiones personales que la gente ha ido tomando. ¿Por qué? ¿Por causa de nosotros? No. ¿Por causa de quién? Del Señor. El gozo debe ser a pesar de, perdón, el gozo debe ser no a pesar de, sino a causa de. No es a pesar de que me persiguen, no, es por esa causa que estoy feliz. ¿Qué le pasó a Pedro y a Juan? ¿Qué le dijeron? Que no predicaran en el nombre de Jesucristo. Y ellos siguieron predicando y los llevaron. ¿Y qué pasó? Los azotaron. Y dice que salieron pero llenos, no de azotes, de felicidad, de alegría. Ellos decían, increíble, no puede ser. O sea, no puede ser que nos parezcamos a Cristo. No puede ser que ellos vean a Cristo en nosotros y por eso nos castigan. Ellos eran felices. De los 12 apóstoles, 11 mueren sacrificados. Solo uno muere, uno cree que murió bien, pero murió desterrado en la isla de Patmos a causa de la predicación del evangelio. Juan era el pastor de Éfeso y las historias dicen que lo intentaron matar muchas veces los emperadores y no pudieron. Y al no poder dijeron desterrémoslo. Hay muchos testimonios de la vida de Juan. Decía que era inmortal. Y se basaban en el texto cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿y a ti qué? Si yo quiero que éste quede hasta que yo venga. Entonces eso se difundió por todo el imperio romano y hubo temor de que ese hombre fuera ¿qué? Inmortal. Pero no era inmortal, simplemente le faltaba cumplir el Apocalipsis. Por eso no podía morir y nadie lo sabía. Pero muchas veces lo intentaron matar y no lo pudieron matar. Aquí hay asuntos grandes en este versículo, en este tema que vamos a terminar. Pero antes de esos asuntos quiero hablarle de un hombre que fue impactante en la primera generación de cristianos, se llama Juan Crisóstomo. Dicen que fue discípulo de ¿quién? De los discípulos. O sea, era original. El evangelio original duró hasta el siglo III. En el evangelio original los cristianos morían por Cristo. Del siglo III se pierde hasta el siglo XV. Y en el siglo XV se revive otra vez con la hoguera. Se revive otra vez con las muertes de los mártires del siglo XV, XVI, XVII. Vuelve y se pierde hasta el siglo XXI. Y Dios está rescatando el evangelio otra vez y está levantando personas que estarían dispuestas a morir por el evangelio. Cuando Juan Crisóstomo lo iban a matar, le dijeron, vamos a darte oportunidad, no queremos matarte, eres un gran hombre. Los hombres de Dios siempre son grandes hombres que ayudan a la cultura, a la sociedad. Y le dijeron, Crisóstomo, solo tienes que negar a Cristo y no te matamos. Y dijo Crisóstomo, ustedes no me pueden matar, porque mi alma es ¿qué? Inmortal. Él había leído lo que leímos hoy, sabía lo que predicamos hoy. Dijo, mi alma es inmortal, nunca me pueden matar. Listo, entonces te vamos a desterrar. Dijo, no me pueden desterrar, yo no soy de este mundo. Mi ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Crisóstomo, te vamos a quitar todos los amigos. Dijo, tengo uno que nunca me dejará. Es fiel, se llama Jesús, nunca me dejará. Vamos a hacer que tu nombre, que todos hablen mal de ti. No tengo reputación. Pueden decir lo que quieran, no me interesa. Vas a perder a toda tu familia, dice, Dios los cuidará y Dios estará con ellos. Y cada cosa que le decían para Juan Crisóstomo tenía una respuesta en la palabra basada en la verdad. Al final lo mataron, obvio, pero su testimonio impactó muchas vidas porque lo hizo en público. Fue algo real, estoy contándole una historia real. Antes de matarlo le dieron la oportunidad, él nunca quiso la oportunidad. Y le dijeron, ¿por qué no quieres salvarte? Digo, porque ya soy salvo. ¿Por qué voy a querer salvarme si ya lo soy? No necesito la salvación de nada, Dios. Si tengo que morir, moriría a Cristo y moriría una y otra vez por Él.
En la Segunda Guerra Mundial hay muchos testimonios reales. Hace poco hay un libro que se llama Los Mártires de Jesús o Locos por Jesús. Usted lee unas historias que usted no las puede creer, de personas que vivieron cosas terribles por Cristo. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros vivir por Cristo? Y la pregunta no es qué va a hacer Dios con tu vida, sino tú, ¿qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él en tu vida, en tu corazón? ¿Lo vas a ocultar? ¿No vas a proclamar que Él es Dios, que es santo y que es nuestro Dios, como cantábamos? 3 asuntos importantes antes de orar. Primero, la persecución debe ser por Cristo, porque solo eso exalta su grandeza. No por tus faltas o por mis faltas. Debe ser ¿por quién? Por Cristo. 2, el galardón está en los cielos, pero no solo para cuando lleguemos allá. Hay recompensas aquí, más adelante cuando sufrimos. Habrá consolación para los que sufren. Habrá restauración si sucede algo de lo cual nosotros simplemente por ser cristianos nos puede pasar. Y 3, la comparación con los profetas es un honor. La comparación con los profetas es ¿qué? Una honra para esta generación. Dios está diciendo que la iglesia es y serán siempre los santos del Señor. Y que todos aquellos que vivan una situación podrán ir a Cristo como fueron los profetas a Dios. Amén.